Buenos días chicos, ¿cómo les va? Belandia, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo han sentido? ¿Cómo han sentido? Gracias. Y Felipe. Y Brian. Aquí, profe. Estaba bien, detrás de cámaras. Bueno, en el marco de las participaciones filosóficas a nivel mundial se están trabajando las Olimpiadas. Sí, aquí en Colombia se están haciendo algunas olimpiadas criollitas de filosofía donde van a participar algunos estudiantes. En torno a eso, hemos venido, digamos, trabajando con algunos chicos. En este caso, colocamos una actividad con ustedes para irnos ensayando, ¿cierto? Y de pronto participar. ¿Por qué no de pronto ustedes como invitados también pueden participar dentro de las Olimpiadas? Y si ganan a nivel nacional, de pronto ir a Bélgica o ir a Grecia o a Estados Unidos, no sé, o al menos a Costa Rica, a alguna Olimpiada. En torno a eso es que estamos haciendo estos videos y también en torno a la investigación social. Investigación que generalmente es lo que a mí me ha interesado desde hace, yo creo que desde que conocí a Stenhouse y a Freire, desde ese momento empecé a pensar en la investigación del aula. ¿Cómo les fue a ustedes con el tema que estaban investigando? Pues bueno, sí, yo y mi compañero Belandia investigamos un tema que pues para mí siento yo que aunque no parezca muy filosófico, siento que sí, que es un superhéroe llamado Silver Surfer. Es un superhéroe de Marvel. ¿Y por qué elegí a este superhéroe en especial? Porque escuché su historia desde chiquito y me parece muy, ¿cómo decirlo?, interesante. Y yo siento que en su historia debe haber algo filosófico en su historia. ¿Sí? Entonces, busqué un contexto filosófico de su historia, donde yo voy a explicar la historia de Silver Surfer y mi compañero va a explicar su contexto histórico de la historia de Silver Surfer. Entonces, yo voy a explicar la historia de cómo comenzó y, como ya repetí, él va a explicar su contexto filosófico. Bueno, Silver Surfer es un extraterrestre, no es un humano. Viene de un planeta llamado Alien. Él antes se llamaba Norin Rath. Norin Rath antes en su planeta, como ya dije, era un filósofo y un pensador y también un astrónomo. De repente, de su planeta de un momento a otro, llegó un personaje que es un villano en la saga Marvel, que es Galactus. Galactus planeaba comerse el planeta de Silver Surfer, Norin Rath, pero él hizo un trato con Galactus, que daba la vida de él para ser un mensajero de Galactus, con dos cosas: que no destruyan el planeta de él y que los planetas que él desea destruir, Norin Rath, sean planetas sin vida. Galactus accede a esta propuesta. Entonces fue así donde Silver Surfer, Norin Rath, se convierte en Silver Surfer y Galactus, con sus poderes mágicos, convierte a Norin Rath en Silver Surfer, un ser casi inmortal, donde necesita comer, dormir, beber y poder vivir en el espacio perfectamente. Entonces fue así, conquistó cientos de miles de planetas sin vida. Entonces de un momento a otro Galactus se cansa de devorar mundos sin vida. Entonces le empieza a pedir que devore planetas con vida. Silver Surfer no estaba dispuesto a dar esa idea, entonces le pide que no puede hacer eso. Entonces Galactus le borra toda la conciencia sobre sentimientos y emociones a Silver Surfer. Entonces así Silver Surfer se convierte en un perfecto mensajero. No hace todas las órdenes que se le pide sin un pero. Entonces, de un momento a otro, Galactus le pide llegar a la Tierra, a su planeta. Silver Surfer llega y donde conoce a una persona, una humana, una mujer, donde ella es ciega y escultora. Ella, al verlo, le da intención a conocerlo. Silver Surfer se emociona debido a que ella le enseña lo bonito y los placeres de nuestra vida, reconociendo otra vez sus sentimientos y con su conciencia que antes fue borrado por Galactus.
Entonces así Silver Surfer ya se opone a las ideas de Galactus, entonces intenta salvar la Tierra. En sí sigue la historia de Silver Surfer, ¿no? Pero la historia que conté cambió toda la historia y la conciencia de Silver Surfer, siendo así una mente filosófica que cambió toda su vida. Entonces, hasta acá va a dejar la historia, porque ahora va a seguir un compañero. Pero de acuerdo a la historia se puede ver que el personaje de Silver Surfer era alguien como un compañero, un filósofo, una persona, o bueno, un ser racional que pensaba que los seres vivos no necesitaban de ser destruidos, que necesitaban un hogar. O sea, hemos dicho que no los mataran. ¿Sí? Entonces él aceptó la propuesta de que destruía mundos sin vidas, pero que se rehusaba a matar a seres vivos en lugares de planetas. Bueno, en ese suceso cuando Galactus le quita la conciencia, ya es cuando este no tiene un propósito, se podría decir que dejó de estar vivo, ya no tenía como esa parte racional, sino ya era como, dicho, una cáscara, alguien que no piensa, no razona, solo simplemente hace lo de puntos. Entonces en esta historia nos pone a pensar que por ejemplo a veces el propósito de la vida y es lo que nos hace a nosotros mismos, nuestra personalidad y las cosas que nos queremos hacer. Por ejemplo, una pregunta es que muchas personas a veces no comprenden cuál es el propósito de la vida. Muchas personas a veces creen que el propósito es como marcar, dejar una huella en el planeta, conseguir una casa, tener influencias. Pero si yo me pongo a pensar, las cosas que nosotros hacemos en este mundo a medida del tiempo se han ahorrado. Por ejemplo, Cristóbal Colón, los conquistadores, en un futuro estos van a ser líneas de unos cuadernos, libros, folletos antiguos. O sea, las cosas que usted más o menos va a decir en su vida, en un punto de la historia se van a ahorrar. Toda marca que ustedes en este planeta, el tiempo lo va a quitar. Entonces viene la pregunta de el sentido de la vida. Entonces, el sentido de la vida es en sí vivirla, más bien es experimentar el proceso de conseguirla. Si yo por ejemplo quiero conseguir una familia, entonces el propósito en sí total no es conseguirla, sino el proceso y la emoción de que intento uno alcanzar lo que, por ejemplo, la felicidad que pasa con la pareja, los buenos momentos que pasa con los hijos, eso es vivir. Bueno, ¿esto se relaciona con el tema que todavía está trabajando o es Pues diferente? se relaciona un poco con el carácter del sentido de la vida y lo que yo investigué más que nada sobre la palabra persona, lo que uno se refiere. Sí. Y Emmanuel Kant, uno decía que uno siempre usa diferentes máscaras, diferentes antifaz, por así decirlo, en diferentes lugares. Por ejemplo, yo como dibujando puedo ser una persona completamente diferente, pues sería una faceta de mí, por así decirlo, y comprender a otra persona de manera totalmente diferente. Entonces dice que espiritualmente una persona tiene millones de máscaras y millones de actitudes con diferentes tipos de personas. Lo que decía Abraham ya era más que nada sobre el sentido de la vida y sobre pues cómo sería eso. Y lo que el mismo filósofo dice siempre es sobre si el sentido de la vida sería como ayudar a las demás personas y ayudar a hacer un cambio. Por ejemplo, ya no sé, o sea, sé que es un tema fuerte, pero por ejemplo, no sé, si alguien que yo conocía o que ni siquiera conocía estaba en un punto tal de un suicidio y yo, una persona, pues llega a un punto de ayudarlo, obviamente esa persona lo va a recordar por siempre y pues sería un cambio en su vida. O sea, el propósito de la vida sería como también ayudar y a base de eso tener conexiones y experiencias. Con todas las conexiones que uno tiene con cualquier persona, con todo lo que uno hace, uno va aprendiendo de sí mismo. Entonces dicen que uno no aprende tanto como en un colegio como es en la vida de uno. ¿Sí? Usted que está ahí entre las dos versiones, ¿qué siente? Entonces, pues con lo que dijo Gabriel, de que cada persona tiene una faceta con cada persona distinta, o sea, de cómo se desenvuelve con estas personas, pues yo pienso que sí es verdad, porque pues no todo el mundo se relaciona de la misma manera con todas las personas, porque cada persona es distinto, si tiene una manera de pensar, una manera también.
tienen distintos tipos de humor y entonces usted ya sabe cómo tratarse con esas personas. Que llega, puede ser que con algunas personas llega a un punto en el cual usted, por así decirlo, es falso con esa persona, porque usted es falso porque usted no es sincero con esa persona, usted lo puede tratar diferente nada más por ser como él es. Eso me parece malo porque usted le está mintiendo, no le está dando con la verdad a esa persona, cuando pues no tiene ninguna necesidad de menospreciarlo, por así decirlo, de tratarlo de una manera distinta nada más por ser como es. Por ejemplo, pues hay personas que se tratan mal a las personas que tienen algún problema, alguna discapacidad, nada más por ser como son. Y eso me parece una mala manera porque pues todo deberíamos tratar a todas las personas por igual. Listo, hay una cosa, usted habla de la pérdida de la conciencia. Dentro del personaje, hay un momento en que pierde la conciencia. ¿Usted cree que perder la conciencia es perder como esa capacidad de hacer preguntas, de dudar? ¿O lo ven por otro? Pues en sí, yo creo que la conciencia es lo que nos hace ser nosotros mismos. O sea, digamos, si yo pierdo mi conciencia, puedo actuar como un simple robot o un inerte, muy simple. El no tener nuestra propia conciencia nos hace muy simples a simple vista y nuestro cerebro nos hace actuar de formas muy fáciles, no complejas. O sea, en sí yo siento que perdemos nuestra humanidad, lo que nos hace. Algunos han dicho que la conciencia no existe. ¿Ustedes creen que eso es verdad o es mentira? Es como lo dije hace rato, o sea, uno tiene que nace, es como si fuera ya un cascarón así. Con cada cosa que uno le enseña, con cada cosa que uno le da para la vida, se va formando ya una conciencia. Por eso dicen que uno cuando es pequeño no tiene más absolutamente nada, apenas un punto, la conciencia de dónde está parado, qué es lo que está haciendo. Y como dije, mi tema, eso es lo que uno como persona. Pues yo creo que en sí la conciencia es, como un compañero, es como a la vez conectado con la experiencia. Un ejemplo, un bebé no tiene conciencia, porque este no ha tenido experiencias suficientes para poder razonar. Por ejemplo, digamos, uno ya cuando uno ya tiene suficiente como experiencia, ya uno conoce un poco el mundo, es cuando la conciencia aparece, de acuerdo a las experiencias, y uno se empieza a preguntar cosas. Un ejemplo, si yo por ejemplo ya sé que por ejemplo el rojo y el amarillo quedan el naranja, el azul y el rojo quedan morado, y ya viene a través de sus experiencias, ya vienen las preguntas. ¿Qué pasa combinando ese color con ese color? Ya de acuerdo a las experiencias que ya uno vive, ya se empiezan a crear unas preguntas y es cuando ya empieza a ser más consciente de la vida y del mundo. Listo. Ryan Carpintero, usted que está filmando, pero ¿qué opina de este pequeño banquete? ¿Qué estamos comiendo aquí? No solamente un conocimiento personal de cada uno, porque al verlos, no solamente veo a las personas, sino veo pensamientos, acciones y experiencias que han vivido. Entonces, aquí me da no solamente intriga sobre qué es lo que a veces, muchas veces uno se pregunta, qué es lo que sucede en cada cabeza. Porque dependiendo de cómo somos así, qué es lo que sucede en cada cabeza, así nos vamos formando como en sociedad, dependiendo de ese pensamiento que surge. Entonces, eso es impresionante porque ellos han podido coger algo atractivo para muchos y han podido traspasar a la filosofía más que todo de Landia y Inciso. Y no solamente la capacidad de hablar de ambos, de Brandon y Gabriel Poveda, ha ayudado mucho a mejorar ese ámbito. Listo. Solamente pueden escoger una de las tres palabras que les voy a decir. Una y me dicen, ¿qué es lo que les gusta de la filosofía? A partir de esa palabra. Las palabras son duda, mayéutica, hacer preguntas y reflexión. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que le aporta a la filosofía? ¿Qué palabra escogió? Yo pues sí, para mí la mayor de esas preguntas. Mayéutica. ¿Cuál escogió? Reflexión. Duda y Brian, ¿qué Yo también escoge? escojo la duda. La duda, listo. ¿Y qué le aporta la filosofía? ¿Qué le ha aportado en estos 2 años? Diferente, digamos, a las otras asignaturas. ¿Sí? Pues yo siento que la filosofía me ha hecho en sí no solo guiarme por un camino que ya me está haciendo seguir, sino que
en ese camino hacer ramificaciones para saber qué es lo que yo quiero. O sea, yo no puedo seguir un camino porque me dicen que lo tengo que seguir. Yo tengo que sentir cuál es la duda, por qué lo tengo que seguir, por qué siento que ese camino es mejor. ¿Por qué escogió la palabra que escogió? Porque yo siento que, o sea, si digamos, a mí me dicen que ese televisor está hecho de tal cosa, yo siento, pero ¿por qué le hicieron esa tal cosa? Y ahí yo me busco dudas, busco preguntas, y ahí con esas preguntas busco resolver. Y cuando siento que lo puedo resolver, me siento bien conmigo mismo. Entonces, yo primero voy a decir que sobre la filosofía y lo que hemos aprendido en estos años. Para mí lo más importante que hemos aprendido en estos 2 años, como pues ya mi compañero y yo que hice la mayoría, es aprendernos a preguntarnos, a cuestionarnos, a siempre dudar de lo que nos dicen los demás, para nosotros ganarnos de esa manera sin nuestra propia experiencia. No siempre quedarnos, luego por así decirlo, encerrados de que es esta idea, de que esto es así, porque esto es así, sino que aprender a preguntar. Y yo escogí la mayéutica pues porque vendrá siendo la estrategia que usaba Sócrates para debatir con las personas, que es una estrategia para hacerse preguntar, para hacer dudar a los demás y para ir ganando experiencia o experiencia aplicando ¿El empirismo? el empirismo, ya que aplicando la mayéutica podríamos aplicar el empirismo al mismo tiempo y así ir ganando experiencia y conocimiento al mismo tiempo. Preguntando por esas las experiencias que estoy viviendo. Bueno, yo la verdad, pues, aunque me fui más en la reflexión, también quería ir en parte como un poco en la luz. Porque en estos 2 años de filosofía, bueno, además lo que dijeron mis compañeros de que también, bueno, aprendí a más o menos a pensar, digamos, relacionar más de las cosas que nos colocan ahí, como que nos encierran, hay que pensar más cosas de las que nosotros nos enseñan, ¿sí? Pero yo digo que después de la reflexión, porque en parte la filosofía también nos está enseñando también una manera de cómo pensar en nosotros mismos y cómo pensar en el mundo. No se basa más o menos en solo, por ejemplo, yo crecer de acuerdo a lo que nos dicen las demás personas, sino también pensar en cómo yo mismo puedo empezar a crecer y por ejemplo, entonces yo por eso escogí esa palabra y también la filosofía me ha ayudado a idear cómo es que yo puedo crecer y también qué no debo depender de los demás. Yo escogí duda, más que nada, personalmente soy el tipo de persona que cree que alguien solo cambia cuando duda a sí mismo, cuando duda si va a lograr algo. Entonces, principalmente de la filosofía, siempre tengo que ser una duda de por qué esta persona actúa así, por qué estás así, y por qué, tal por qué. Y junto a él estamos buscando muchísimas soluciones y una explicación lógica ante todo. Y la filosofía es lo que he aprendido durante estos años, obviamente fue hacer cambiar a las personas entre sus actitudes, lo que hacen y qué dice eso de cada persona, porque antes pensaba que eso no significaba nada. Yo como relaciono la filosofía con la duda, y es porque gracias a usted he conocido varias formas porque yo tenía una cuestión muy importante, y es la inteligencia o el conocimiento. Yo siempre he dudado sobre eso respecto a cómo se aplica, cómo se ve, qué es realmente eso. Entonces esa duda que usted me inculcó, que gracias a eso me dio, me despertó. Me ha dado porque gracias puede comparar con Foucault, con San Agustín o con Platón, que las ideas innatas, donde duda realmente si son así lo que nos está proponiendo muchas veces. Y realmente la que escogí fue porque no solamente me ayudó últimamente, porque consideraba que estaba perdido, entonces no sabía qué realmente quería que hacer. Entonces me ayudaba a ver el panorama completo. Esta pregunta la contesta solamente uno. ¿Creen que esta forma de evaluar es formativa? ¿Cómo así formativa? Pues, bueno, lo que yo creo que es formativa es más o menos como forma más o menos el conocimiento que uno tiene. Y me parece que es correcto porque, por ejemplo, de acuerdo por ejemplo, a las ideas de cada uno, también como que me retroalimenta el conocimiento y también como que compartimos ideas y más o menos fortalecemos una evidencia. ¿Qué nota se coloca en autoevaluación? Pues yo siento que, como siempre digo, puede estar mejor, siento que
aunque yo siento que puede estar mejor, pero yo sé que di una gran parte de mí. Entonces siempre digo que una nota siempre un 4 y ya. No sé. Y Brian. No, yo estoy de acuerdo con todos ellos. Si es ni más ni menos, con lo suficiente que hemos hecho. Chicos, yo soy muy orgulloso de ustedes. Su respeto, su viene cuando están ahí en la clase, son personas, ¿sí? Escuchan, la escucha activa, son muchas cosas bonitas. ¿Sí? Entonces, yo les coloco un 4 o 5. Un 5 pero por el proceso, ¿no? Por el proceso que sí faltaron algunas tareitas, pero bien, la verdad estoy orgulloso de ustedes. ¿Listo? Me esperan ahora para colocar ya la manera. Gracias, Brian, por Eso, sí señor.